Libro de los Jueces, capítulo 11, y a partir del versículo 29 al versículo 40. Jueces, capítulo 11, versículos que van del 29 al 40. Y ahora en venganza, ustedes de pie y yo sentado. No es cierto, No me tomen en serio luego muchas cosas que digo, Porque ha habido gente que dice, ay, qué tipo tan payaso, qué tan sangrón, qué tan creído. ¿A qué? Vengativo. Bueno, había una persona que decía, que después lo supe, que quería darme unos moquetazos, pero digo, pues no es en serio, son payasados que a veces me ocurren para distender la tensión que a veces se genera en todo esto. 29 al 40 del capítulo 11 del libro de los Jueces, hermanos, ¿lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo de forma alternada, yo inicio el 29, ustedes el 30, y nos vamos así hasta que todos juntos leamos el 40 de Jueces 11. Dice así la palabra del Señor, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago, y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y aquí sus hijas salían a recibirlo con panderos de danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser la causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no puedo retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en mis hijos y hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. ¿Todos? Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días al año. Amén. Tomen su lugar. Si de pronto me ven nervioso, es que siento que me voy a caer. Ya cuando ven ustedes las patas así, ya se cayó. Qué bueno, Dios lo castigó. Bueno, un 22 de diciembre del año 2007, un sacerdote hindú de tan solo 25 años se quitó la vida. Pero no se la quitó porque estuviera harto de la vida o porque estuviera triste, sino lo hizo para probarle algo a sus discípulos. Los hechos ocurrieron en la localidad de Raigad, en el centro de la India, y literalmente cientos de personas rodearon el templo donde el cuerpo del sacerdote era resguardado. Y lo hacían con la expectativa de que al pasar las 72 horas, el sacerdote regresara a la vida. La policía se presentó con la intención de recuperar el cuerpo y darle, pues no sé si cristiana sepultura, porque ya no son cristianos, pero de llevarse el cuerpo y entregarlo a las autoridades. Sin embargo, los seguidores se apoltronaron delante de los policías defendiendo el cadáver con la intención de esperar las 72 horas que el sacerdote les dijo que tardaría en volver a la vida. Pero ¿qué creen? Que no sucedió eso. Simplemente se empezó
a echar a perder. Hay un refrán popular que dice: prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Y eso es precisamente lo que le sucedió a este sacerdote. Prometió, pero en el cumplimiento de su promesa, eso fue lo que lo aniquiló. Yo creo que todos hemos prometido algo alguna vez. Hemos prometido portarnos bien. Hemos empeñado nuestra palabra a alguien por algo para obtener o recibir algo. Y creo que no sabemos lo que implica cumplir una promesa. A veces es un gran esfuerzo, es un sacrificio, es una pérdida, o puede ser hasta inclusive un gusto. Pero también debemos entender que inclusive hay quienes a veces prometen por salir del paso, para simplemente no enfrentar en ese momento una responsabilidad, o tal vez lo hacemos también movidos por la culpa, porque algo nos carcome en nuestro interior y decimos: híjoles, mejor voy a hacer una negociación prometiendo algo. Pero creo que, y espero que no sea el caso, también habrá quien de pronto ha prometido algo y se ha encontrado ante la terrible disyuntiva de no cumplirlo, ya sea porque de antemano pensaba que no lo iba a cumplir, o por lo difícil que representaba cumplir una promesa. Alrededor de las promesas podemos decir muchas cosas, pero prometer implica un compromiso. Cualquiera que sea la naturaleza, pequeña, grande, sea hecha al azar, sea hecha de manera impropia, o sea pensando todas las implicaciones, prometer implica un compromiso. La palabra compromiso es una palabra latina compuesta, en donde com significa cumplir y donde promise significa promesa. De tal manera que compromiso significa consumar o cumplir una promesa hecha. Jefté es uno de los jueces de Israel. Y cuando ustedes lean la carta a los hebreos, se van a dar cuenta en el capítulo número 11, cuando el autor hace una galería de esos ilustres personajes de la fe, íconos de la fe, van a encontrar mencionado a este personaje llamado Jefté. Pero Jefté no era un hombre perfecto. Si bien es un representante emblemático de la fe, es un hombre que tuvo un momento difícil en su vida, doloroso en su vida, trágico en su vida. ¿En qué consistió? En el hecho de haber realizado una promesa de manera insensata, de manera imprudente, sin considerar las implicaciones de cumplirla, porque no estaba en su mano controlar las situaciones que él mismo se comprometió. Yo quiero que hoy, hermanos, de manera breve pero sustanciosa, podamos descubrir el riesgo de cumplir de manera imprudente, que descubramos cómo surge una promesa imprudente, pero también que veamos cuáles son las consecuencias de dar o de empeñar la palabra de forma precipitada. A veces tenemos que aprender a mantener mejor la boca callada antes de emitir una palabra que puede ser perjudicial para uno o, peor aún, perjudicial para los demás. Entendiendo por los demás a aquellos que nosotros amamos. En primer lugar, el texto nos habla acerca de la promesa imprudente. Verso 30 dice: y Jefté hizo un voto a Jehová. Para poder entender un poquito esto, vamos a irnos un tantito atrás, no mucho, tan solo en el versículo 1 del capítulo 11. Jefté vivió en el tiempo de los jueces, ya lo vimos, pero ¿qué es el tiempo de los jueces? Fue el tiempo posterior a la muerte de Josué, el gran hombre que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero una vez muerto Josué, no dejó a nadie en su lugar, a un líder preparado, capaz, a un líder moral. No dejó un general, un caudillo, un profeta, no dejó a nadie. No había alguien idóneo para guiar al pueblo en los caminos del Señor. Por lo tanto, el pueblo de Israel se sumergió en algo que se conoce como anarquía. Cada quien hacía lo que bien le parecía.
Es más, cuando usted lea el libro de los jueces se va a dar cuenta que esta frase se repite una y otra vez, lo cual nos quiere decir que era una constante. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si bien tenían el tabernáculo, que era esta especie como de... Era una tienda, era como una carpa previa al templo, en donde se decía que habitaba la presencia de Dios. Si bien era cierto que tenían a los sacerdotes, a los levitas, y toda esta parafernalia de Moisés en cuanto a los rituales y las ceremonias, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era como Gabino Barreda, que no entendía razones ni motivos. Eran personas que simplemente buscaban el bien personal sin importarles perjudicar a su prójimo o a su país. Caray, creo que estoy describiendo a mi México. No, bueno, el punto, mis hermanos, es que durante ese tiempo, de tiempo en tiempo y de momento en momento, para evitar la total perdición del pueblo, Dios levantaba líderes temporales, caudillos, a los cuales se les denominaba jueces. Y estos jueces, durante su liderazgo, guiaban y unificaban al pueblo para mantenerlo en medio de sus enemigos, pero también a ayudarles a hacer la voluntad de Dios. Jefté es uno de ellos. Y en el capítulo 11 nos empieza a hablar de Jefté, y nos dice quién es Jefté. Jefté es el hijo de un hombre llamado Galaad, y de una mujer que se dedicaba a la prostitución, versículo número 1. Pero pasado el tiempo, Jefté fue echado de Galaad, porque su papá se llamaba Galaad, pero el pueblo también se llamaba Galaad. Fue echado de Galaad por sus hermanos, porque él era un hijo ilegítimo. Era hijo de Galaad e hijo de una prostituta. Pero los hijos de la esposa legítima y de Galaad lo vieron como una amenaza para que en el futuro él los despojara de su herencia, versículo número 2, y se deshicieron de él. Jefté se alejó de ellos y se fue a vivir, según el versículo 3, al poblado de Tob. Y en el poblado de Tob, dice verso 3, y se juntó con hombres ociosos, los cuales salían con él. Por lo tanto, podemos intuir que Jefté se dedicaba a cosas poco honorables. Hay quienes tratan de matizar un poco esto en aras de limpiar el honor de Jefté, diciendo, no, es que Jefté era como una especie de Robin Hood, le robaba a los ricos para darle a los pobres. Bueno, tal vez, pero no deja de ser robo, no deja de ser un delito y no deja de ser una falta. Pero por otro lado podemos decir que a nosotros debe darnos esperanza en el sentido de que si Dios escogió a alguien como Jefté para sus propósitos y sus planes, pues caray, nosotros tenemos esperanza de que el Señor nos incluya porque creemos que somos un poquito más honorables que Jefté, a menos que alguno de ustedes sea un criminal y yo no lo sepa, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes es secuestrador, narcotraficante, proxeneta, pedófilo, no sé qué sea. Yo espero que no. Yo creo que son personas, y tienen cara de personas honorables. Es más, se ven guapos y se ven guapas. Pero a lo que voy es eso, mis hermanos, a que muchas veces nosotros romantizamos a los personajes de la Biblia. Y si nosotros nos quedáramos con el Jefté del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, diríamos, no hombre, pues ¿cuándo como Jefté? Pero gracias a Dios conocemos la otra parte de la historia y podemos saber que Dios tuvo que hacer todo un trabajo de pulir a una persona como Jefté para que llegara a ser el hombre piadoso que llegó a ser. Pero bueno, estamos hablando acerca de Jefté. Él se dedicaba a eso, con estas personas ociosas, con estas personas vagabundas, con estas personas miserables, como lo traduce el Antiguo Testamento. Jefté se convirtió en un personaje conocido, tal vez por hacer no lo tan bueno, pero se conoció como un hombre osado, valiente, temerario, aunque no precisamente un hombre de buena conducta. Con el paso del tiempo, versículo 4, nos dice que el pueblo de Amón decidió entablar un pleito viejo con Israel por cuestiones de un territorio. Entonces, ante esta amenaza, los ancianos de Israel buscaron la ayuda de Jefté para que los ayudara en la defensa del pueblo, versículo número 6. Jefté se desconcertó porque dijo, bueno, pues como si me han tratado como una chacha, pues hoy vienen y me buscan para pedirme algo. Entonces se desconcertó por el interés que ellos tenían y les reprochó diciendo, oigan,
Pues, ¿vieron cómo me echaron mis parientes? ¿Cómo me echó mi familia? ¿Y cómo ustedes de alguna manera contribuyeron a que yo me convirtiera en un paria de la sociedad? Versículo número 7. Los ancianos le contestaron que precisamente por eso lo estaban buscando, porque al convertirse él en un salteador y en un escurridizo, lo hacía idóneo para que pelees contra los hijos de Amón y seas caudillos de todos los que moramos en Galaad. Verso número 8. Jefté lo pensó y decidió aceptar la invitación de los ancianos, ser caudillo en esta batalla en contra de los hijos de Amón. Pero Jefté no era tonto. Él quiso sacar un mayor provecho. Y entonces les ofreció, o más bien les solicitó algo diciendo: yo los llevo a esa batalla, yo los organizo para que peleemos. Yo hago todo lo que esté en mí para que ganemos, pero yo quiero ser no solo el caudillo de esta batalla, yo quiero ser el caudillo de Israel. Los tenía entre la espada y la pared. Y a los ancianos de Israel no les quedó otra más que aceptar. Versículos del 9 al 11. Una vez apalabrados, la primera estrategia de Jefté no fue la guerra, no fue organizar a los soldados e ir en contra de los amonitas, sino la primera estrategia de Jefté fue la razón. Envió un escrito al rey de los amonitas en donde le explica por qué Israel tenía esas tierras que Amón estaba peleando. Versículos del 12 al 22. Y en cierta forma le dice que Dios se les había otorgado en el pasado y que no era una cuestión de ellos, no era una cuestión personal. Jefté estableció un diálogo razonable con el rey de Amón. Pero ¿qué creen? No funcionó. Dice el verso 28, el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y entonces, ante la negativa, no quedaba otra cosa más que la guerra. Pero entonces sucedió un hecho extraordinario y maravilloso. Dios mismo le concede su venia, su permiso, su autorización a Jefté para entablar ese conflicto con los hijos de Amón. Es decir, Dios miró con agrado a Jefté para que fuera el instrumento que usaría para liberar a Israel de este conflicto. ¿De qué manera? Yo puedo afirmar que Dios se agradó de la vida de Jefté. Versículo 29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, mis hermanos y amigos, la venida del Espíritu era algo que no ocurría como el día de hoy. En el Antiguo Testamento, la venida del Espíritu solamente era dada a ciertas personas elegidas para el cumplimiento de una misión de dimensiones divinas. Es decir, venía sobre un Sansón, venía sobre un Moisés, venía sobre un David, venía sobre un Saúl, venía sobre algunos de manera clara y específica, sobre todo en el tiempo de los jueces. Porque los jueces, aunque eran escogidos, no muchos de ellos eran modelos de fe y de piedad. Y una manera de santificarlos, de avalarlos, de respaldarlos, era otorgándoles la presencia y la asistencia del Espíritu Santo. Hoy en día ya no es así. Vivimos en un tiempo de gracia infinita. Con el advenimiento de Cristo, la presencia del Espíritu es concedida a todo aquel que cree. De tal manera que yo puedo ver aquí muchas moradas del Espíritu. Otra vez, en un acto de fe, yo creo que todos y cada uno de los que aquí nos encontramos poseemos el Espíritu de Dios por gracia, por bendición, de forma inmerecida. Por eso Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ese es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Hay de cada uno de nosotros qué hacemos con el invitado que llevamos dentro. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, una vez que se cumplía la misión, o el elegido fallaba o se equivocaba, como por ejemplo Saúl o Sansón, el Espíritu de Dios se retiraba, se iba. Por eso Sansón perdió su fuerza ante los engatusamientos de Dalila. Por eso Saúl, el primer rey de Israel, vivió esa locura esquizofrénica, porque la presencia del Señor se alejó de su vida.
Pero gracias a Dios hoy en día, la presencia del Espíritu ya no está condicionada a nuestra conducta y a nuestra fidelidad. Gracias, Señor, por ese don tan inefable. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que aun cuando nosotros le fallamos, Él permanece fiel. Aun cuando nosotros nos equivocamos, Él continúa con nosotros. Aun cuando nosotros pecamos, Él sigue siendo las arras, la promesa de nuestra salvación. Y saben, esto que acabo de decir es tropiezo para algunos. Y no me refiero para el incrédulo, sino aún dentro del pueblo cristiano. Sobre todo para algunos grupos neopentecostales que creen que su salvación depende de la conducta intachable que ellos lleven. Claro, es importante tener una conducta honorable e irreprensible, pero no es eso lo que sustenta nuestra salvación, sino la obra de Cristo en la cruz y la presencia del Espíritu en nosotros. De tal manera que aunque con 5, pero pasaremos al estado de la gracia en la eternidad únicamente por la fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso digo que es tropiezo, porque algunos dicen, caray, ¿cómo? Si yo vi que era creyente y tropezó y le falló al Señor. Qué triste, qué lamentable, qué doloroso, qué trágico. Pero como dice Pablo, aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y eso significa gracia. Por eso Pedro dice que es tropiezo para algunos. Esta piedra del ángulo es tropiezo para algunos. Creer que Dios por gracia me va a salvar y que Dios por su gracia me da de su Espíritu en mi vida. Bueno, y lo digo también por el solo hecho de que Jefté, que parecía que todo iba bien, de pronto él cometió un acto imprudente. Ella tenía todo. Tenía ya la anuencia del pueblo, la simpatía del pueblo, tenía ya el espacio para ejecutar la voluntad de Dios, pero aún más, Dios le había dado su Espíritu como señal de su presencia y garantía de triunfo en la misión que iba a emprender. Pero Jefté cometió un acto imprudente, versículo 30, que dice, y Jefté hizo voto a Jehová. Yo no sé si a lo mejor yo estoy leyendo mal, pero alguno de ustedes dígame, ¿usted ve en el relato, en algún momento, que Dios le pidió a Jefté que hiciera esa promesa? Ustedes ven ahí que el escritor sagrado en algún momento se refiere que Dios le dijo, bueno, pero hazme una promesa, haz un pacto conmigo. Aquí no estamos hablando de si estuvo bien o mal intencionado. Yo creo que Jefté actuó con la mejor de las intenciones. Pero eso no significa que no fuera necio o insensato. Pero tal vez su motivación particular era manipular a Dios y garantizarse el triunfo. Pero era innecesario. Dios ya le había otorgado su garantía, su presencia, su Espíritu Santo, lo cual daría la victoria segura. Parece ser que este voto de Jefté a Dios es para obligarlo. Es para obligarlo a hacer algo. Es como para enganchar algo. Es como para no dejar algún cabo suelto. Pero la verdad es que es algo inadecuado. ¿Saben? Dios no necesita de nuestras promesas. Y no estoy diciendo que no debamos hacerle promesas a Dios. Pero sí debo decir que debemos pensar 2, 3, 4 o las veces que sea necesario qué es lo que le vamos a prometer al Señor. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de sobornar a Dios para que nos dé algo. La semana anterior veíamos este Salmo 67, verso 1, cuando decía, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y decíamos, el salmista sabe su condición de necesidad de la misericordia y conoce su necesidad de la bendición de Dios. ¿Pero qué creen? Dios sabe también nuestra necesidad de misericordia y nuestra necesidad de ser bendecidos. Y que por el solo hecho de ser sus hijos, nosotros ya tenemos garantizada bendición tras bendición, por gracia y por misericordia. Por lo tanto, a veces no es necesario que nosotros hagamos este tipo de promesas o de pactos, porque estaríamos demostrando algo que poco o nada tiene que ver con la naturaleza divina. Dios nos da las cosas con gusto, con generosidad y con sabiduría. Tal vez lo único que Él nos está pidiendo es que nuestra vida esté en orden y en sus caminos.
nada más. Pero se dan cuenta cómo a veces, aún los hombres espirituales, las personas espirituales, pueden hacer promesas de naturaleza imprudentes. Ahora, en segundo lugar, el texto nos dice que cuando nosotros prometemos de esta manera como Jefté, podemos involucrar a otros. Versículo 31 dice: cualquiera que saliere por las puertas de mi casa, la ofreceré en holocausto. Bueno, si la historia de Jefté se hubiera terminado en el verso 29, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Ahí quedamos. Nos damos por bien servido. Pero ya vimos que Jefté regó el tepache en el verso 30 cuando dice: e hizo un voto a Jehová. Hay por lo menos tres hipótesis de por qué Jefté le prometió esto o le prometió algo a Jehová. En primer lugar, que Jefté estaba tan contento, pero tan eufórico, tan emocionado de todo lo que estaba pasando en su vida, porque recuerden de dónde venía, de un pasado triste, de un pasado doloroso, de exclusión, de discriminación, de donde él era realmente un delincuente, un salteador, alguien que estaba a salto de mata. Y de pronto, de la noche a la mañana, se convierte en un personaje popular, conocido, necesario, indispensable para todos los suyos. Eso obviamente generó en la persona de Jefté una serie de emociones. Sus endorfinas estaban al 500%. Y pese a sus antecedentes, él estaba convirtiéndose en toda una personalidad. Y además, en un hombre respetable. Y además tenía, hermanos, la promesa de que iba a ser, ¿qué? El líder de toda una nación. Bueno, si eso no les genera a alguien euforia, la verdad, entonces no sé qué se los pueda generar. Y que entonces, movido por esa euforia, de manera imprudente, él se le ocurre, pues para no quedar fuera de lugar y fuera de tono, pues ofrecer algo, ¿verdad? Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis, mis hermanos, es que él hizo ese voto por soberbia, de que en realidad a él no le importaba el bienestar ni la libertad de Israel, es más que tenía como un dejo de resentimiento contra todos ellos, pero más bien él lo que quería era lavar su nombre, era construirse una buena reputación, era mirarse como un hombre exitoso. Aún dentro de la fe, hermanos, hay personas que quieren parecer buenas, quieren el premio de ser reconocibles. Es que yo oro, no saben ustedes cuánto oro. Es que yo leo la Biblia, no saben cuánto. No, bueno, yo doy a los pobres. Bueno, quisiera arrancarme los pedazos de carne y dárselo a comer a los pobres, para que de veras, no, hombre, yo sufro por los perdidos. Y el problema no es que esta persona sienta eso, sino que muchas veces lo hacen únicamente de manera pública para que los demás digan: bravo, bravo, ahí va esa mujer piadosa, el hombre piadoso, denle su medalla. Y el otro ahí lleno de medallas de bondad, de benignidad, de bondad, de fe, pero en el fondo del corazón él dice: a mí no me importan ni los pobres, a mí no me importa ni la humanidad, a mí lo que me importa es que la gente hable bien de mí. Una tercera hipótesis es la falta de fe. Y tal vez pienso que por ahí va la cosa. Yo creo que muy en el fondo Jefté, de un pasado bastante rudo en el que atravesaba y donde la vida lo había tratado muy mal, pues le resulta difícil pensar que las cosas van a salir bien. Yo no sé si a usted de pronto le ha llegado a pasar que de pronto todo nos va saliendo mal y mal y mal y mal, y de pronto la idea de que algo va a salir bien nos da miedo. Ay, no, ahora sí me va a salir el pastel, ahora sí me va a salir la sopa, esto sí es la buena. Y de pronto nos da miedo de: ah, caray, ¿no me tendría que salir mal? ¿Qué dice la ley de Murphy? Que si algo va a salir mal, pues va a salir mal. Y muchos vivimos ya con esa ley en la cabeza diciendo: a mí todo siempre me sale mal. Bueno, de pronto Jefté puede tener falta de fe ante la idea de que Dios, ¿qué tal si le queda mal a la hora de la hora? Lo deja colgando de la brocha, lo deja vestido y alborotado. Y por eso, a manera de garantizarse las cosas, dice: no, voy a dar un voto. ¿Y en qué consistía el voto? Verso 30 dice: si entregas a los amonitas en mis manos, o sea, vamos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ese es el voto, esas son las condiciones, esa es la promesa.
Yo digo, bueno, a mí me cuesta a veces trabajo, bueno, muchas veces más bien, trabajo entender a Dios, entender sus caminos, entender sus métodos y entender sus tiempos. Por eso creo que va más por ahí la idea de Jefté. Porque yo creo que él sí quería que las cosas salieran bien, pero de pronto la duda mata y mata la esperanza. Y en el sentido de él, estaba matando su esperanza. Y él quería que las cosas salieran bien, pero decía muy en el fondo, ¿y si Dios no es o no hace lo que dice que va a hacer? Pues mejor hacemos como un trato, ¿no? Si tú me entregas a los amonitas en mis manos, yo te entrego, te dedico algo o alguien y te lo ofrezco como sacrificio. Versículo 31. Ahora, aquí hay una polémica muy interesante. ¿Qué es lo que está ofreciendo Jefté? La vida de otra persona. ¿En qué sentido? ¿En qué es eso? En una ofrenda, pero así como que díganmelo para que. Ay, cuando yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano. Que me diga, es que está ofreciendo a alguien Un pago. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué? La vida. Ya dijimos, pero ¿en qué sentido? Si nosotros leemos este pasaje y muchos predicadores lo hacen, así de pronto dice, él está ofreciendo la vida de otra persona para ofrecerle un sacrificio a Dios, la vida de esa persona, matar a esa persona como una ofrenda a Dios, como mataban a los corderos, como mataban a las ovejas, como mataban a los terneros, ¿no? Eso es un holocausto. Por eso, nada más como breviario cultural e histórico, lo que sucedió con los judíos en Alemania no debe llamarse holocausto. Está mal dicho, porque ellos no fueron una ofrenda. Sí fueron quemados, sí fueron asesinados, pero no fueron una ofrenda. Por eso propiamente no debe llamarse el holocausto judío. En este caso, la palabra holocausto va implícita la idea de ofrecerle a Dios, valga la redundancia, una ofrenda, la vida de una persona, quitándosela para ofrecérsela a Dios. Y es aquí donde comienza la polémica. ¿Cuál creen que es la polémica? Conociendo a Dios. No puedes ofrecer algo que no es tuyo. ¿No puedo ver? Ofrecer algo que no es tuyo. Bueno, esa es una parte, pero es algo más sustancial. Ofrecer que no es puro. Sí y no. Pues nunca sacrificaron personas. Dios no acepta los sacrificios humanos. Eso era para Moloch. ¿Se acuerdan cuando hablamos de una madre no puede? Hablábamos del aborto. Hablamos de toda de cómo eran las culturas antiguas del sacrificio de los niños pasados por el fuego y cómo era una abominación y cómo dijimos que abominación era algo repulsivo, desagradable y poco honorable delante de Dios. Aquí, por ejemplo, es donde empieza la polémica. Y eso sucede, hermanos, porque a veces tenemos que echarnos un clavadote a la historia de la Biblia y tratar de entender el temperamento y el carácter de Dios para saber de qué está hablando. Los que están llevando el curso del libro del profeta Oseas entenderán algo. Por ejemplo, ¿Oseas se casó o no se casó con una prostituta? ¿Quién vota que sí? ¿Y los demás votan que no? ¿Los demás votan que no? ¿Y los demás quién sabe, verdad? Los demás van a aplicar el indubio, quién sabe. Pues no se casó con una prostituta. No se casó con una prostituta. Se casó con una mujer honorable y digna llamada Gomer, que después se convirtió en una prostituta. Eso es otra cosa. Porque Dios no hubiera permitido que un profeta, que un hijo suyo, se uniera en un yugo desigual. Pero cuando leemos de manera superficial, es que Oseas se casó con una prostituta. No, él se casó con una mujer, con su novia, con el amor de su vida, porque él la amaba, él la quería. Era una mujer digna. Pero por razones que desconocemos usted y yo y solo Dios y Oseas y Gómez las conocen, ella se echó al mal camino. Y primero lo engañó con un hombre.
Y después terminó en los burdeles o en las calles o en las zonas rojas de ese tiempo, de la región. Se convirtió en una prostituta. Dios utilizó ese momento trágico de la vida para enseñarles a ellos acerca de la honorabilidad y de la fidelidad hacia Él. Bueno, lo mismo pasa aquí. La polémica dice, bueno, ¿qué está prometiendo Jefté? Está prometiendo algo o a alguien. Porque yo estoy seguro que en la cabeza de Jefté no estaba pensando en alguien, sino estaba pensando en algo. Porque en la gramática del Antiguo Testamento, del hebreo, a veces las palabras cuando se traducen pierden mucho de su sentido. Y tal vez la forma más clara de poder traducir este texto era: cualquier cosa que salga de las puertas de mi casa, la ofreceré contigo en sacrificio. Y yo creo que él estaba pensando o en un becerro, o en un borrego, o en un cordero. ¿Ustedes creen que estaba pensando en su hija? ¿Ustedes creen que estaba pensando en su esposa? ¿Ustedes creen que estaba pensando en su nieta? ¿Creen que estaba pensando en su tía, en su abuela? No, él estaba pensando en algo que no fuera una persona. Por ejemplo, historiadores como Flavio Josefo, los padres de la iglesia como San Agustín, Ambrosio, Juan Crisóstomo y Orígenes, dicen que en realidad Jefté era un ignorante de la fe judía, aunque él era judío. Porque él está diciendo: si me das la victoria, te sacrificaré el primero de los míos que salga de mi casa a mi encuentro cuando vuelva en combate. Y este será para Yahvé y te lo sacrificaré por fuego. ¿Qué están diciendo los padres de la iglesia? ¿O qué están diciendo los historiadores? Están diciendo, no, es que Jefté en verdad estaba ofreciendo a una persona. Es ahí donde empieza la polémica. Porque ellos dicen, él sí estaba pensando en alguien, no en su hija tal vez, pero sí estaba pensando en alguien, en un sirviente, en un esclavo, en un siervo, en un confundido, en un inocente. Él estaba pensando en alguien. Pero hay quienes creen que no. Hay quienes piensan que él está hablando de otro tipo de ofrenda. No precisamente de muerte, sino de dedicación. Cualquiera que salga a recibirme será de Jehová. Es entregárselo a Dios. Y eso lo diré un poquito más adelante de qué consiste, pero no precisamente matándolo, sino hacer con él cosas consagradas para él. Pero a lo que yo voy ahorita es que independientemente de cuál sea la verdad, Jefté está comprometiendo a otro que no es él. Jefté está haciendo una promesa en donde de primera instancia no es él el involucrado. Él dice, si tú me das la victoria de los amonitas, lo primero que salga, o el primero que salga de mi casa, es para ti. Ay, bueno, pues, qué padre, ¿no? Qué padre. Andar ofreciendo la vida de los otros, para lo que sea, ¿eh? Si es para muerte es más gacho. Pero aún si fuera para dedicación, ¿por qué no le preguntan? Yo recuerdo haber conocido a una familia, espero que no sean de los que me siguen por YouTube, ya los balcones. Bueno, espero que no se den cuenta. Yo recuerdo que estas personas tenían un puesto muy importante en una empresa paraestatal, o sea, del gobierno, que ya desapareció, que tenía que ver con la luz. Sí, casi digo que no. Que tenía que ver con la luz. Y tenía un buen puesto. Y yo recuerdo que en una conversación me dijo, la vida ya está resuelta. Yo ya me voy a jubilar. Y mi plaza es para mi hijo. Tenía 2 hijos, o tiene 2 hijos. Y yo veía a sus hijos. Y sus hijos tenían como otros vuelos en su vida. De hecho, se dedican a otras cosas. Qué bueno que desapareció esta empresa. Pero él decía, pero ya está dicho, él va a trabajar ahí. Y yo le pregunté, bueno, ¿y si no quiere? No importa que no quiera. A mí no me importa que no quiera. Él tiene que tener mi base. Bueno, pues pragmáticamente suena razonable, ¿no? Se quiere garantizarle ingreso, quiere garantizarle seguridad, quiere garantizarle cosas. Pero ¿y si no quiere? ¿Qué tal si tiene un espíritu aventurero? ¿Qué tal si quiere viajar por la vida? ¿Qué tal si quiere ser músico? ¿Qué tal si quiere dedicarse a otras cosas? No me importa. O sea, ¿se dan cuenta a veces de que uno puede hablar de uno?
Uno puede decidir sobre uno, en la mayoría de las veces, pero uno no puede decidir sobre otros. Y en el ámbito espiritual también es así. O sea, sí, traemos a nuestros hijos cuando son pequeños al templo y los consagramos al Señor. Pero aún así en el camino ellos elegirán en qué plano del camino del Señor ellos quieren consagrarse. Yo no puedo heredarle, aparte que no tengo hijos varones. No tengo hijos varones. Es que si tuve ganas. Hijos varones. Pues decir, les voy a heredar el pastorado. Yo no puedo hacer eso. No está bien hacer eso. No puedo prometerle a Dios, Dios, si nos va bien en este ministerio, yo te prometo que mis hijos, si los tuvieran, yo creo que Dios sabía por qué, si los tuviera, Señor, te van a servir como pastor como yo, y ya los até, espiritualmente hablando. Por muy buena que sea la motivación, yo no puedo involucrar al otro. Porque, hermanos, porque también independientemente de la naturaleza, la Escritura nos dice que cuando nosotros empeñamos nuestra palabra, tenemos que cumplirla. Porque, ¿qué dice el libro de los Números? Capítulo 30, verso 2, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Ya abriste la boca? Ahora cumple. ¿Qué hubiera hecho si este caso del hombre que les platico hubiera sido en los ámbitos espirituales y su hijo no quiere? Pues tremendo juicio se está acarreando esa persona, ¿verdad? Por andar prometiendo de algo que a él no le corresponde. Hermanos, por eso es imprescindible que nosotros cultivemos nuestra comunión con el Señor, que desarrollemos ese compañerismo cercano con Él para conocerle y no caer en el error de Jefté y en el que algunos caen, hacer promesas comprometiéndose uno mismo y en el peor de los casos comprometiendo a otros. No estoy diciendo que no debamos comprometernos, sino que debemos hacerlo con sabiduría, conociendo su naturaleza, su carácter, su voluntad, su propósito y no los nuestros. No atemos a otros, no nos atemos a nosotros mismos a cosas que Dios no nos está pidiendo, que Dios no necesita y que tal vez terminen haciéndonos más daño en lugar de beneficio. Hace un tiempo conocí a un joven músico que dedicó su talento a Dios y un día le dijo a Dios, Dios, este instrumento que yo acabo de adquirir, una guitarra carísima, no sé cuánto cuesta una guitarra, pero le dijo que era carísima, únicamente la utilizaría para un uso que él llamó sagrado. Y que por las cuerdas de ese instrumento nunca pasarían acordes profanos, sus palabras, sus conceptos, sus ideas. Y así lo hizo. Durante el tiempo que sirvió, él solamente utilizó esa guitarra para ese uso de alabanza. Pero por razones que desconocemos, como en el caso de Oseas y Gomer, que desconocidas, que yo no sé por qué, un día se atrevió a tocar una pieza musical que no tenía nada que ver con su alabanza a Dios. Y a los pocos días, ¿qué creen que le pasó a la guitarra? Se le cayó y se rompió. ¿Quién sabe de qué estaba hecha? Pero él dice que se hizo pedazos. No sé si se le cayó en una azotea, se le cayó, no sé, pero él dice que se deshizo la guitarra. Y entonces, este joven interpretó eso como un castigo divino. Y dijo, Dios me castigó por haber roto mi promesa. Ahora, yo me pongo a pensar, porque pienso, aunque usted no lo vea. Si hubiera sido una reprensión de parte de Dios, la hubiera tomado a bien, ¿no? Entonces sí, Señor, pues sí, mira, pues me equivoqué, la verdad yo abrí la bocota, pues te prometí, pues, la verdad es que tú no necesitabas una guitarra, tú necesitabas mi corazón. No, él más bien se amargó e hizo todo lo contrario. Se alejó de Dios, se alejó del compañerismo y comenzó a vagar por el mundo. Y hoy es día que ya no es un joven, ya es un viejo, cuando ya es alguien muy adulto, y sigue igual o peor que antes, extraviado, confundido y alejado de Dios. Pero ¿saben? Dios no le pidió su guitarra, Dios no se la pidió, Dios quería su corazón. Eso es lo que quería Dios. Él prometió de manera imprudente. ¿Y quién se castigó? Él. Dios no. Dios no le rompió la guitarra. Es un accidente. Los accidentes pasan. Cuando uno se compra un coche y no dice, como Manolito, ¿no?
Está uno limpiando lo que no le... Pero los coches se rayan, los celulares se caen, las televisiones se descomponen, todo pasa, y no son castigos divinos. Dios no se lo pidió, hermanos. Dios apela a nuestra generosidad y a nuestra voluntad, no a la obligatoriedad de las cosas, porque entonces se pierde la esencia del amor. Hermanos, de igual manera nosotros no podemos obligar a otros, incluso a lo sagrado, mediante votos y promesas. Los podemos persuadir, los podemos animar, los podemos convocar, pero nunca pasar por encima de su voluntad y ofrecerlos como ofrenda, valga la expresión. Jesús mismo nos exhorta a que pensemos 2 veces, mis hermanos, las cosas. Dice, si alguno de ustedes quiere construir algo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?, pregunta el Señor. Siéntese a pensar. Siéntese a pensar. ¿Qué? ¿Cuánto va a costarle? ¿Cuánto va a costarle? Y si va a tener para pagar. Porque no sea que le pase, que comience usted algo y a la mitad del camino se quede sin dinero para terminarlo, y entonces será la burla del mundo. Y te dirán, qué tonto eres, empezaste algo y ahora no puedes ni siquiera terminarlo. El Señor dice, piensen las veces que sea necesario, pero mínimo 2 veces antes de ofrecer algo o de hacerle un voto a Dios. ¿Por qué? Porque se perjudica a uno, y porque a veces sin querer, queriendo, como diría el Chavo del 8, terminamos perjudicando a los demás. Y en tercer y último lugar, prometer de esta manera no solo involucra o puede involucrar a otros, sino a veces trae dolorosas consecuencias. Verso 35, has venido a ser causa de mi dolor. Bueno, Jefté hace la promesa, hace el compromiso, sale junto con los israelitas y pelean y vencen a los hijos de Amón. Su triunfo es tan grande, dice verso 33, que los derrotó con muy grandes estragos. Bueno, les dio hasta por debajo de la lengua. Quedaron así, tirados, ¿no? Pero su triunfo, mis hermanos, en ninguna manera fue el resultado del pacto de Jefté con Dios. No, él no ganó por eso. Él ganó porque Dios le dio la victoria. Verso 32 dice, y Jehová los entregó en su mano. El Señor prometió lo que Él sí prometió. Él cumplió lo que Él sí prometió al darle su espíritu. Y Jehová los entregó en su mano. Fue Dios quien ganó, no Jefté. Y pese al pasado negro y oscuro de Jefté, Dios lo utilizó de forma maravillosa, no por su necia promesa. Y bueno, yo me imagino, no cabía. Rumbo a su casa, decíamos, en la mente de Jefté estaba que el primero que lo recibiera lo iba a ofrecer en sacrificio, pero decía, yo creo que él estaba pensando en una vaca o en una oveja. Pero pues ya sabemos, ya conocemos la historia, o ya la leímos. ¿Quién fue el que salió? Dice verso 34, su hija. Chistas. Y todavía pareciera que hay que echarle más chile a la herida, ¿no? Porque ¿qué? Es su hija única, no tiene otro hijo, verso 34. Bueno, de por sí el amor es poco y todo lo andamos malgastando en celo. Su hija. Un amor tan entrañable y tan único, porque aparte era su única hija. Dice el relato que Jefté, al mirarla, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido. Jefté entra en duelo, porque no esperaba que quien más amaba sería lo que tendría que utilizar para pagar su voto. Jefté se sentía obligado a cumplirle a Dios, aún siendo su propia hija. Y ésta le insistió a cumplir. Dice verso 36, su hija, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que le prometiste. Verso 36. ¿Les parece injusto? Sí, es injusto. Es muy injusto. Pero Dios no se lo pidió. ¿Qué creen que debía haber hecho Jefté? Hablar con Dios y decirle que desdecirse.
Primero porque Dios no se lo pidió. Porque una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Y en este sentido, hermanos, él había hecho un voto contrario a la voluntad de Dios. Si estaba ofreciendo a una persona, estaba ofreciendo una ofrenda no grata para Dios, porque era una persona. Y él tenía todo el derecho de desdecirse. O sea, su voto era una promesa para pecar. Son como los que se van de ilegales a Estados Unidos y dicen, oren por mí para que pueda violar la ley y me pase yo para el otro lado. Señor, no permitas que los policías no me vean de que hoy no circulo. O sea, ¿qué clase de moral creen que tiene Dios? La de nuestras madres, perdón. La de la madrecita mexicana alcahueta que todo le solapa a los hijos. No, perdón. O sea, la moral de Dios está muy elevada, no le podemos pedir eso. Por eso el voto de Jefté, además de necio, pues era un permiso para pecar. Por eso él tenía todo un derecho de desdecirse delante de Dios y decirle, Señor, me equivoqué, actué imprudentemente, me arrepiento de lo necio de mi promesa, me desdigo. Y no hubiera pasado absolutamente nada. De veras, no hubiera pasado. Porque como dicen por ahí, mejor era desdecirse que cumplir una promesa de esta naturaleza. Me equivoqué. Porque una cosa es prometer imprudentemente y otra es cumplir imprudentemente. El Eclesiastés dice, cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta, que no se da cuenta que hace mal. Eclesiastés 5.1. O sea, ¿qué nos está diciendo? Cuida tu conducta. Mantén la boca cerrada. Hay gente tonta que hace promesas y las hace mal. Bueno, en ese sentido tenemos el recurso de desdecirnos. Señor, pues creo que te estoy pidiendo algo que no, te di algo que no estaba bien. Me desdigo. Ahora, aquí hay un punto positivo. Jefté es un hombre de palabra, ¿no? Cosa que hoy en día a veces ya no vemos tanto. Porque de alguna manera, aunque le cause dolor lo que va a realizar, él está dispuesto a cumplir su palabra. Hay cosas, hermanos, de las que no debemos retractarnos nunca. Nunca debemos retractarnos de andar en la fe en Cristo. Nunca hay que retractarnos de vivir en la verdad. Nunca hay que retractarnos de compartir nuestra fe. Nunca hay que retractarnos de dedicarnos a Dios. Pero en el caso, hermanos, de promesas imprudentes y necias, contrarias al carácter y la naturaleza de Dios, hermanos, ahí sí podemos retractarnos. Es más, Dios lo agradece y lo agradecerán los demás. ¿En qué consistía el cumplimiento del voto? Ya lo vimos. La interpretación más conocida era pasar por fuego a su hija, como lo hacían los paganos al dios Moloch. Pero otros creen que solo se trataba de apartarla a su hija para el servicio del tabernáculo, de acuerdo a Levítico 27, del 2 al 4, en donde las personas eran dadas a Dios para servir en el caso de las mujeres, que eran identificadas como las mujeres que velan las puertas del tabernáculo de reunión. Es decir, dentro del servicio de lo que iba a ser el templo, había grupos de mujeres jóvenes y vírgenes dedicadas únicamente al cuidado y a la manutención de esa parte del templo. Y hay quienes creen que a eso es a lo que Jefté ofreció a su hija. A mí me gustaría pensar que es eso. A mí me gustaría pensar que es eso. Pero aún así, hermanos, les voy a decir algo. Él comprometió la vida de otra persona, le quitó oportunidades a la otra persona, porque la otra persona sí tenía sueños y expectativas, porque la otra tenía ganas de hacer cosas. Si no fuera así, no le hubiera dicho, Dios, Padre, perdón, dame chance de irme con mis amigas 2 meses a llorar, que nunca me voy a casar. Ella quería casarse, ella quería conocer el amor, ella quería tener hijitos, ella quería tener familia, ella tenía un plan de vida en su cabeza y no lo llevó a cabo porque al inteligente de su padre se le ocurrió ofrecerla en una promesa que Dios no le pidió. Ahora, ese es el mejor de los escenarios, porque en el peor de los escenarios era agarrar a su hija, amarrarla como puerco, como diría el canaca,
y ofrecerla como sacrificio, cortarla en cachitos y ponerla al fuego delante de un holocausto. Eso es más gacho. Pero sea como sea, hermanitos, la verdad es que en el corazón de esa mujer y en el corazón de ese padre hay dolor, hay tristeza. No hay gozo, no hay alegría, no hay esperanza, no hay fortaleza, no hay cosas buenas, hay dolor. Porque él no iba a volver a ver a su hija más que de lejos. Porque no iba a tener nietos, era su única hija, la que garantizaba su descendencia. No iba a tener familia. Y en ella estaba por lo menos en algún momento la expectativa de conocer el amor y de tener hijos. Pero ¿se dan cuenta cómo prometer de manera imprudente puede generar dolor? Puede generar tristeza. Puede generar, como decíamos, bueno, aquí hay dos posiciones. Yo no estoy diciendo que usted escoja. A mí me gustaría pensar que únicamente la dedicó a ser una de las mujeres que cuidaran ahí el templo. Pero, ¿y si fue la otra? Igualmente trágico. Decidieron por la vida de otro. Prometieron por la vida de otro. Decidieron por la vida de otro. En algo en donde Dios no les pidió que lo hiciera. Eso es lo más grave. Que Dios no le pidió que lo hiciera. Y eso es también doloroso. En la teología neopentecostal se estila mucho el pactar con Dios en aras de obligarlo a favorecer. Pacte con Dios, traiga usted una ofrenda, haga esto, haga aquello para que Dios le dé y le cumpla sus sueños. Pero déjeme decir que así no son los pactos con Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que Él es quien pone las reglas, Él es quien pone los acuerdos, Él es quien da las condiciones, Él es quien ofrece los pactos. Y a nosotros lo único que nos toca hacer es aceptarlo o no. Diferente hubiera sido si Dios le pide a su hija, porque Él es el que está estableciendo el pacto, porque es Él quien está dando las condiciones, porque es Él el que está garantizando las cosas. Hermanos, Jefté es un modelo de fe según Hebreos 11, pero también es un modelo de prometer algo sin pensar y de ver que trae duras consecuencias y de que siempre será mejor esperar la certeza de Dios y obedecerla a adelantarnos a cosas que Él no nos está pidiendo, a cosas que Él no nos está demandando, pero además de nunca poner a otros fuera de nosotros mismos a cumplir cosas en las cuales ellos no o ellas no están involucrados. Por eso, hermanos, nosotros debemos aprender a no prometer de manera imprudente, a ser cuidadosos. Como dice el autor de los Proverbios, aunque lo hacen referencia a la comida, dicen a ponernos como un cuchillo en la garganta y decirle, no, usted no mueva la boca porque si la mueve se la corta. A guardar silencio. A veces es mejor guardar silencio. A veces es mejor simplemente cerrar los ojos y esperar hasta escuchar bien la voz de Dios. Y entonces podamos actuar. ¿Sale? Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Señor Dios, te doy infinitas gracias en esta hora por la oportunidad que me das de forma inmerecida de leer, de compartir y de exponer tu palabra. Yo lo único que busco, Señor, más allá de la elocuencia o más allá, Señor, de la aburrición o de todos estos aspectos, lo que buscamos es que se escuche tu voz, que en medio de toda esta explicación, Señor, tu voluntad, tu voz, tu espíritu, Señor, hable claramente a todos y cada uno de los que estamos aquí y nos lleve a un conocimiento más profundo, más pleno, más significativo de lo que tú eres y de lo que tú buscas para todos y cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, como dice el Salmo número 80. Enséñanos, Señor, porque necesitamos aprender a poder a no prometer de forma insensata o necia o imprudente. Hoy lo aprendimos a través, tristemente, de la vida de Jefté y de la vida de su hija, y mirar las consecuencias que puede acarrear, Señor, cuando movidos por la euforia, movidos por la duda, movido por cualquier sentimiento que no sea el amor y la obediencia, Señor, las consecuencias difíciles, tristes y dolorosas que todo esto puede acarrear. Señor, pues lo dejamos ahí para que seas tú quien obre con poder y maravilla en este, Señor, tu pueblo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les